Cuando un avión de pasajeros sufre un accidente catastrófico, los equipos de investigación jamás pierden el tiempo examinando primero los restos del fuselaje, ¿verdad? Que va, para nada. Van directos a buscar la caja negra entre los escombros. Es el procedimiento básico. Exacto. Ese dispositivo naranja que ha estado grabando de manera silenciosa, pues cada vibración del motor, cada conversación tensa en la cabina. Y cada caída brusca de presión también. Al final es, digamos, el testigo mudo de la catástrofe. Totalmente. Y la razón de esa obsesión por encontrar la caja negra es porque como seres humanos nos resulta insoportable convivir con la incertidumbre. Claro, necesitamos que el desastre sea cuantificable, ¿sabes? Que tenga un origen visible y explicable para poder, procesarlo y llegar a superarlo. Pero fíjate, cuando trasladamos esta lógica tan matemática al complejo mundo del trauma familiar, esa precisión se desvanece por completo. O sea, la gran pregunta es, ¿qué ocurre si la caja negra de una familia no es un aparatito electrónico? Ya, sino el mismísimo espacio físico en el que habitan. ¿Qué pasa cuando son las paredes del hogar las que graban el impacto? Es una manera fascinante de abordar el concepto de la arquitectura emocional. Me encanta ese término. Es que un hogar no es un simple contenedor de personas, ¿no? Es como una esponja, absorbe las colisiones invisibles, los silencios densos a lo largo de décadas. Hasta que la propia estructura parece estar saturada de historia. Y bueno, precisamente de esta saturación trata nuestra inversión a fondo de hoy. ¿Qué ganas tenía de llegar a esto? Yo también. Hoy que estamos a 1 de abril de 2026, ponemos bajo la lupa el fenómeno cinematográfico absoluto de esta temporada. Hablamos de valor sentimental, o Affections Verdi, por su título original. Peliculón, dirigido por el noruego Joachim Trier y coescrita, claro, con Eskil Vogt. Y vaya recorrido lleva. Acaba de ganar el Oscar a la mejor película internacional después de arrasar en Cannes y en los Globos de Oro. Una locura de premios. Para este análisis hemos buceado, por notas de prensa oficiales de MK2 Films, reseñas de cine y cultura, unas entrevistas exclusivas buenísimas de The Guardian y Screen Daily, hilos larguísimos de Reddit, datos de Wikipedia y, la transcripción del discurso de los Oscar del diario El País. Un montón de fuentes para intentar entender este fenómeno. Porque, no estamos ante el clásico drama familiar europeo pesadísimo. ¿Qué va? Hay algo en esta película que difumina totalmente la línea entre la ficción sanadora y la explotación emocional pura y dura de una familia. Y el material de fondo es apabullante. O sea, si diseccionamos la historia de la familia Borg, que son los protas, tenemos que empezar sí o sí por la casa. Totalmente. La casa es el origen de todo. Esa casa emblemática de estilo Dragerstil tan típico del romanticismo noruego, que está en Oslo, en el elitista barrio de Frogner, esa casa, es el núcleo radioactivo de la película. Es que lleva literalmente el peso íntegro del siglo XX sobre sus vigas de madera. Revisando las notas de producción de Wikipedia, vemos que la tragedia arranca en la Segunda Guerra Mundial con la abuela, Karin Irgens. Madre mía, la historia de esa mujer es tremenda. Uf, de piel de gallina. Fue un miembro heroico de la resistencia noruega, capturada y torturada por los nazis. Y el peso psicológico fue tan bestia que en 1958 se quitó la vida ahorcándose dentro de la casa. Y claro, justo ahí, es donde la película te explica el mecanismo del trauma intergeneracional. Ese suicidio funciona como un virus, ¿no? Un virus que infecta a todos los que vienen detrás. Exacto. Su hijo, Gustav, presencia todo el impacto siendo un niño de 7 años. Crece, hereda la casa y se convierte en este director de cine internacional aclamadísimo, pero totalmente egocéntrico. Y súper incapaz de mantener vínculos afectivos sanos. Al final abandona a su mujer, Sissel, que, y esto es muy irónico, era la terapeuta que le trataba el insomnio, y deja tiradas a sus 2 hijas pequeñas, Nora y Agnes. Sissel se queda sola criando a las niñas en esa mansión enorme. Y para ganarse la vida, pasa consulta psicológica en la planta baja de la casa. Y aquí hay un detalle de las niñas que me pone los pelos de punta. Cogen la costumbre de pegarse a las rejillas de la calefacción para espiar y escuchar las sesiones de terapia de la madre. Ostras, es que imagínate la escena. 2 crías asimilando en secreto las fracturas mentales, las infidelidades de los adultos, todo a través del eco de una tubería. Por eso la analogía de la caja negra es tan perfecta. La casa les susurraba los problemas del mundo exterior, mientras su propio mundo se caía a pedazos porque no tenían padre.
Es un apunte brillante. De hecho, leyendo a la gente de Cinecultura, explicaban cómo Trier y su director de fotografía, Casper Tuxen, buscaron traducir esto a lo visual. Usaron dos formatos de celuloide completamente distintos. Ah, sí, lo de los 35 milímetros para el presente, ¿verdad? Eso es. El presente se ve nítido, pesado, real. Pero para los flashbacks de los años 20 y 30, Tuxen utiliza 16 milímetros. Que se ve mucho más granulado. Claro, mucho más documental y con los bordes suaves. Visualmente replica, la química del cerebro cuando intentas recordar algo lejano y doloroso. Separa la historia heredada de la realidad actual. Convierte la casa en un archivo vivo del dolor. Un archivo al que Gustav, el padre, decide volver décadas después con la excusa del funeral de Sissel. Pero, a ver, yo aquí soy súper escéptico. Ya, no me extraña. Viendo su comportamiento yo me pregunto, ¿de verdad este regreso es un acto de amor paterno o es un ejercicio de puro y duro narcisismo vampírico? Yo estoy convencida de que la película no disfraza sus intenciones. El luto por Sissel es un mero trámite, ¿sabes? El verdadero motor de Gustav es usar ese dolor familiar como combustible para su arte. Lleva 15 años sin rodar nada bueno. Exacto, está en horas bajas, así que escribe un guión sobre la vida de su madre, de Karin, la abuela de las chicas. Y, agárrate, le ofrece el papel protagonista a su propia hija, Nora. Que esto ya es retorcido a más no poder. Nora, que la interpreta Renate Reinsve, es una actriz de teatro buenísima, pero que tiene un pánico escénico que la paraliza. Le está pidiendo que reviva el trauma central de la familia delante de 100 personas de un equipo de rodaje. Obviamente, Nora le manda a paseo y se niega en rotundo. Lógicamente, es una barrera de pura supervivencia. Pero lo fuerte es la reacción de Gustav. En vez de disculparse, su ego de director aplasta al padre. Hace las maletas, se va al Festival de Deauville y ficha a Rachel Kemp. Interpretada por Elle Fanning. Y la irrupción de este personaje es tela. Tienes esta dinámica de la superestrella de Hollywood buscando el prestigio que te da trabajar con un autor europeo atormentado. Es como ponerle un filtro bonito de Instagram a una foto de la guerra. La disonancia es bestial. Rachel hasta se tiñe de castaño para imitar a Nora. Quiere asimilar un dolor escandinavo que, francamente, no entiende. Y esa disonancia está buscada. Muchos críticos veían los ecos de Ingmar Bergman, ¿no? El espacio opresivo, el pasado. Pero Trier nos mete el dedo en la llaga sobre el arte de hoy. Total. Muestra la ficción, por un lado, como un producto financiado por plataformas de streaming, una transacción fría. Pero, por el otro lado, defiende esa misma ficción como un salvavidas, como un ejercicio terapéutico. Y ahí entra el metacinematográfico, el cine dentro del cine. El clímax de la película es una obra maestra en este sentido. El espectador descubre ya al final que los interiores de la casa de Frogner, que llevamos viendo todo el rato, no son la casa real. O sea, te vuela la cabeza. Lo han recreado todo en un plató de estudio. Cada pasillo, cada maldito conducto de la calefacción. Trier aparta las paredes de cartón piedra y te enseña los andamios. Es demoledor. Te está diciendo que a veces necesitamos construir una mentira gigante, un decorado seguro, para poder enfrentarnos a verdades que en el mundo real nos destruirían. Tal cual. Y la catarsis llega cuando Nora por fin entra en ese plató. Y lee el monólogo que escribió el padre. Actuar, fingir ser otra persona, le da el permiso para sacar lo que lleva años callando. Y fíjate, si la caída de las paredes falsas desnuda a los personajes, lo que pasaba detrás de las cámaras con las actrices era igual de intenso. Las anécdotas de producción son una pasada. Sí. Leí la entrevista de The Guardian a Renate Reinsve y la historia de esta chica da para otra película. Antes de que Trier la descubriera para La peor persona del mundo, iba a dejar la interpretación. Se iba a hacer carpintera, ¿verdad? Sí, literal. Había comprado una casa ruinosa y le daba muchísima paz restaurar madera. Y justo cuando iba a dejarlo todo, la llama Trier. Un rescate artístico en toda regla. Pero claro, el éxito repentino pasa factura. Ella misma confesaba que al leer las buenas críticas en Cannes de su anterior peli, literalmente vomitó de la impresión. Madre mía. Un síndrome del impostor de manual. Así que, rodando Valor Sentimental, se convencía todos los días de que la película iba a ser un fracaso absoluto. Era su forma de quitarse presión y poder actuar. Un mecanismo de supervivencia rarísimo, pero que le funcionó.
Y ojo con Inga Ibsoroter Lilias, que hace de la hermana pequeña, de Agnes. Su crisis vocacional fue a los 2 años de edad. ¿En serio? ¿A los 2 años? Sí, lo contaba Screen Daily. Sus padres eran actores de teatro, ella estaba en un ensayo y se plantó diciendo que no quería hacer eso. Por suerte volvió porque Agnes es el corazón de la historia. Y eso que en los guiones originales de Trier y Vogt, Agnes era, digamos, el alivio cómico, un personaje más caótico para rebajar el drama. Pero Inga le dio una empatía tremenda. La convirtió en el pegamento entre el padre narcisista y la hermana enfadada. Y hay una escena brutal que, por lo visto, fue pura improvisación. Ah, ¿la del dormitorio? No. Esa misma. Nora busca refugio en el cuarto de Agnes e Inga, de la nada, abraza a Renate y le suelta un «te quiero» en noruego. Y hay que entender la cultura escandinava para valorar esto. Claro, no son tan efusivos como aquí. Para nada. Soltar un «te quiero» tan directo entre hermanos es súper inusual. Tiene un peso casi solemne. Ese momento cristalizó la peli entera. Y, a ver, esa magia solo pasa si el director crea un espacio seguro. En el cine tenemos muy romantizado el mito del artista atormentado, ¿sabes? Pareciera que para hacer un drama el rodaje tiene que ser un infierno de gritos y toxicidad. Sí, el clásico director dictador que te lleva al límite para que llores de verdad. Pero aquí fue todo lo contrario, y yo lo agradezco. El Fanning decía que Stellan Skarsgård, que hace de ese padre oscuro, era como un osito de peluche. ¡Qué contraste, de verdad! Todo el rato contando chistes entre tomas. Es que esa es la filosofía de Joachim Trier. No necesita hacerte daño de verdad para que actúes el dolor. Hacen ensayos tranquilos, hablando en las localizaciones sin cámaras, y eso te da una red de seguridad emocional brutal. Y el resultado ya lo vimos. Esa famosa ovación en Cannes de 19 minutos de pie. En Reddit la gente bromeaba sobre la logística física de aplaudir tanto rato. Decían, bueno, a partir del minuto 12 ya entras en trance y no sientes las manos. Jope, es que 19 minutos son muchos minutos. Reinsve misma decía que se te queda la cara rígida de tanto sonreír. Pero bueno, esa ovación fue el inicio de todo. Fue la mecha. David Ehrlich le dio un 4,5 sobre 5. Dominaron los BAFTAs, Skarsgård ganó el Globo de Oro y directos a Los Ángeles, a ganar el Oscar. El primer Oscar a la mejor película internacional para Noruega. Y el discurso de Trier, que transcribió El País, fue precioso. Dedicó los primeros minutos a dar las gracias a las 1.072 personas de los créditos y a su mujer Ella. Reconociendo el desgaste que es convivir con un cineasta obsesivo, claro. Pero lo que dio la vuelta al mundo fue el mensaje final del discurso. Y aquí tenemos que hacer una pequeña pausa importante en el programa. Sí, es fundamental hacer una aclaración. Para ser absolutamente escrupulosos y fieles a nuestro propósito de neutralidad, queremos dejar claro que nuestra función al relatar esto es 100% informativa y puramente imparcial, basándonos en la transcripción. Exacto. No estamos validando, ni rechazando, ni respaldando en absoluto la postura política del director ni sus recomendaciones electorales. Como observadores neutrales, solo exponemos lo que pasó. Así es. Simplemente queremos entender el impacto de sus palabras en la gala, sin tomar partido. Y ciñéndonos a los hechos, Trier cerró citando al pensador James Baldwin. Dijo aquella frase de que todos los adultos son responsables de todos los niños. Y a partir de ahí hizo un llamamiento al público para votar de manera consecuente, pidiendo que no apoyaran a políticos que ignoren el futuro de las nuevas generaciones. Dejó al Teatro Dolby en un silencio total y generó muchísimos artículos al día siguiente. Pero, oye, apartándonos un poco de los premios, si miramos el panorama completo, es casi mágico que una película tan local logre este impacto masivo, ¿no? Es que está rodada casi toda en noruego y va sobre una familia rica de Oslo. Pues a eso voy. ¿Cómo trasciende tantas barreras culturales y resuena en todo el planeta? Pues porque las dinámicas familiares tóxicas son el verdadero idioma universal. No importa si hablas español, noruego o inglés. Todo el mundo reconoce el peso asfixiante de las expectativas de unos padres, ¿sabes? Totalmente. Todos hemos estado en una cena familiar con esos silencios tensos que ocultan rencores antiguos. Al final, la ocupación nazi en la película es solo el marco. El cuadro real es el terror a repetir los errores de nuestros abuelos. El miedo a heredar el dolor y, sobre todo, la incomunicación. Yo creo que si algo aprendemos de este análisis es el poder del arte para hablar cuando nos faltan las palabras.
Es que cuando ese padre, cegado por su orgullo, es incapaz de sentarse en el salón y pedirle perdón a su hija a la cara, la única solución que encuentra es escribir un guión entero, montar un plató falso y esperar que la película pida las disculpas por él. Y esto, inevitablemente, nos obliga a quien nos escucha y a nosotros mismos a mirar nuestras propias familias, a pensar en nuestras propias cajas negras, esos tabúes de los que nadie habla en la mesa. Te invita a preguntarte si usas tu trabajo o tu rutina como una excusa para no tener esas conversaciones difíciles que, oye, a lo mejor curarían muchas grietas. Es una invitación a la valentía emocional. Desde luego. Y para cerrar nuestra inmersión a fondo de hoy, me gustaría dejar en el aire una reflexión provocativa, construida sobre lo que plantea Trier, para que la audiencia le dé unas cuantas vueltas. A ver. Imaginemos por un segundo que mañana un director famoso llama a nuestra puerta con un guión bajo el brazo. Y resulta que ese texto expone, ante todo el mundo, el secreto más oscuro y doloroso de la infancia de nuestra propia familia. ¿Qué situación más difícil? O por el contrario, daríamos un portazo inmediato para proteger esa falsa pero cómoda ilusión de normalidad en nuestro hogar. Es para pensarlo mucho. Porque todas las familias tienen una caja negra escondida. Y bueno, quizá la verdadera tragedia no sea lo que hay dentro, sino pasar toda la vida sin atreverse a abrirla. Totalmente. Una reflexión potente para despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión sobre valor sentimental. Hasta la próxima.